El Noctilien. Koschei el Inmortal. El viento azotaba los árboles con un lamento lúgubre, como si la misma naturaleza tratara de advertirles que no siguieran adelante. Dimitri y su hermano menor, Iván, cabalgaban por el bosque denso, con la luna apenas iluminando el sendero lodoso bajo sus pies. No era cualquier bosque. Se decía que en estas tierras antiguas, cubiertas de niebla y raíces retorcidas, habitaba un mal que no pertenecía ni al reino de los vivos ni al de los muertos. Deberíamos regresar, susurró Iván, con la voz temblorosa. Dimitri, el mayor de los dos, no respondió. Su mente estaba fija en la misión que el zar les había encomendado, encontrar a la princesa Anya, desaparecida días atrás. Los aldeanos aseguraban haberla visto por última vez en las proximidades de este bosque maldito. Pero no era solo su desaparición lo que causaba terror. Los ancianos hablaban de un nombre prohibido. Un nombre que apenas se atrevía a pronunciarse en susurros. Koschei. El Inmortal. El devorador de almas. El monarca que jamás murió. Dimitri había crecido con las historias de Koschei. Su abuela solía contarle sobre un hombre tan viejo que su carne se había adherido a sus huesos como un pergamino seco. Un ser que no podía morir, porque su muerte no habitaba en su cuerpo. Los cuentos variaban, pero todos coincidían en algo: Koschei no era un simple hechicero ni un hombre condenado. Era algo más. Algo que desafiaba las reglas mismas de la vida y la muerte. Algunos decían que había sido un gran rey, pero su ambición lo llevó a hacer un pacto prohibido con fuerzas desconocidas. Otros aseguraban que había sido maldito por los dioses, condenado a vagar eternamente en busca de almas jóvenes para prolongar su existencia. Y ahora, Dimitri y su hermano estaban adentrándose en su dominio. Cuanto más avanzaban, más denso se volvía el aire. No había sonido de pájaros ni de animales. Solo el crujido de las hojas y el eco de sus propios pasos. Entonces, lo escucharon. Una voz. Suave. Dulce. Cantando una melodía antigua que helaba la sangre. Iván detuvo su caballo de golpe. ¿Oíste eso? Dimitri asintió. No era un eco ni el viento. Era una canción. Y venía del claro delante de ellos. Al llegar al borde, vieron lo imposible. En el centro del claro, colgando de un viejo roble, había una jaula hecha de huesos. Dentro, una mujer de cabellos dorados, pálida y vestida con harapos, cantaba suavemente, con los ojos cerrados. Era la princesa Anya. Iván intentó moverse, pero Dimitri lo detuvo. Algo no estaba bien. Las historias decían que Koschei nunca mataba de inmediato. Jugaba con sus presas, las dejaba perderse en el engaño, y cuando la esperanza renacía en sus corazones, las devoraba. Pero no podían dejarla allí. Dimitri desmontó con cautela y avanzó hacia la jaula. Princesa Anya, susurró. Hemos venido a salvarla. La mujer abrió los ojos lentamente. Su mirada estaba vacía, perdida en un abismo insondable. No pueden salvarme, susurró. Iván tragó saliva. ¿Quién te hizo esto? Ella tembló. El rey. El silencio cayó sobre el bosque. Dimitri sintió el frío recorrer su espalda. Koschei. Y entonces, la voz resonó detrás de ellos. Profunda. Crujiente. Como ramas secas partiéndose en la oscuridad. No pueden salvar lo que ya me pertenece. Dimitri giró en seco,
desenvainando su espada. Allí estaba. A pocos metros de ellos, de pie en la penumbra del bosque. Era alto, demasiado alto. Su piel era de un tono gris enfermizo, pegada a sus huesos como cuero seco. Sus ojos eran pozos oscuros, sin vida. Pero lo peor era su sonrisa, amplia, retorcida, llena de dientes afilados y amarillentos. Vestía una túnica oscura, hecha jirones, y en su mano huesuda sostenía un bastón tallado con símbolos que parecían moverse por sí solos. «Han venido a llevarse lo que es mío», dijo con una voz que parecía surgir de las mismas raíces del bosque. Dimitri levantó su espada. «Déjala ir». Koschei rió. Un sonido quebrado, inhumano. «No me lo pides como un súbdito. Me lo pides como un hombre que no entiende la naturaleza de la inmortalidad». La jaula de huesos comenzó a crujir. La princesa Anya jadeó, aferrándose a los barrotes, como si algo invisible estuviera drenando su fuerza. Iván corrió hacia ella, pero Koschei solo alzó una mano. El joven se detuvo de golpe. No por miedo. No porque quisiera. Sino porque su cuerpo ya no le pertenecía. Dimitri vio el horror en los ojos de su hermano cuando comenzó a levitar lentamente del suelo, como si unas manos invisibles lo sostuvieran. No puedo moverme, jadeó Iván. Koschei se acercó con pasos lentos. Sus almas jóvenes son tan fáciles de tomar. Dimitri sintió que el terror lo ahogaba. Sabía que no podía luchar contra algo así. Las historias hablaban de héroes que enfrentaban a Koschei, pero también decían que muchos nunca volvían. Hizo lo único que podía hacer. Desenvainó la daga de plata que llevaba en su bota y la arrojó con todas sus fuerzas hacia el monstruo. La hoja voló en la oscuridad y se clavó directamente en el pecho de Koschei. Por un segundo, todo quedó en silencio. Y entonces, Koschei inclinó la cabeza. Miró la daga incrustada en su carne como si fuera una simple molestia. Luego, con una sonrisa más amplia aún, la sacó lentamente. No puedes matar lo que nunca estuvo vivo. Dimitri sintió que la desesperación lo ahogaba. Habían caído en la trampa. Koschei no había venido a jugar. Había venido a recoger otra alma. Iván gritó cuando su cuerpo comenzó a doblarse de formas imposibles. Koschei extendió su mano, y la sombra de su propio ser comenzó a deslizarse fuera de él. Y Dimitri supo, con el peso de la condena en su alma, que su hermano estaba a punto de desaparecer. Para siempre. El grito de Iván se alzó en la noche, desgarrador y antinatural. No era solo un grito de miedo. Era el sonido de un alma siendo arrancada. Koschei alzó su mano huesuda y la sombra de Iván comenzó a deslizarse fuera de su cuerpo como un humo oscuro, como si su esencia estuviera siendo succionada por una fuerza invisible. Dimitri no podía moverse. No por magia, sino por puro terror. Koschei lo miró con aquellos ojos vacíos, sin vida. «Es hermoso, ¿no lo crees?», susurró el monstruo. «El momento exacto en que la carne se vuelve inútil y el alma queda expuesta. Vulnerable». Iván dejó de gritar. Su cuerpo flotaba unos centímetros sobre el suelo, sus ojos completamente en blanco. No respiraba. Solo su sombra seguía moviéndose, retorciéndose. Dimitri sintió su propia voz quebrarse. «Déjalo ir». Koschei inclinó la cabeza con una sonrisa torcida. «¿Y por qué haría eso?». Dimitri miró a Iván,
viendo cómo la sombra de su hermano se adelgazaba, convirtiéndose en un hilo oscuro que flotaba hacia la mano extendida de Koschei. Tenía que pensar. Los cuentos de la infancia. Las historias de la abuela. Koschei era inmortal porque su muerte no estaba en su cuerpo. Estaba oculta. Pero, ¿dónde? Había algo sobre un huevo. Un pato. Una liebre. No había tiempo para recordar con exactitud. Pero sabía una cosa, Koschei no podía morir, pero podía negociar. Dimitri apretó los dientes y dio un paso adelante. Haz un trato conmigo. Koschei parpadeó, curioso. ¿Trato? Déjalo ir. La sonrisa de Koschei se ensanchó. ¿Y qué me ofreces a cambio, mortal? Dimitri tragó saliva. La verdad. El aire se volvió más pesado. La jaula de huesos crujió detrás de ellos. Koschei entrecerró los ojos. Explícate. Dimitri respiró hondo. Te escondes. Siempre. Nunca permites que los mortales encuentren tu debilidad. Pero eso significa que tampoco la conoces completamente. Sabes que está oculta, pero ¿alguna vez has intentado buscarla? ¿Comprobar si sigue en su lugar? ¿Si está segura? Koschei no respondió. Pero su expresión cambió. Dimitri sintió que estaba en lo cierto. Yo la encontraré por ti, continuó. Pero solo si dejas ir a mi hermano. Koschei lo observó fijamente. Un silencio eterno. Entonces, su boca se torció en una mueca de satisfacción. Interesante. Levantó su mano, y la sombra de Iván dejó de moverse. Se retrajo lentamente hacia su cuerpo y, con un golpe seco, el joven cayó al suelo. Dimitri corrió hacia él, temblando. Su hermano jadeó, como si volviera a respirar por primera vez. «Corre», le susurró Dimitri. Pero Iván no podía moverse. Koschei los observaba con aquella sonrisa grotesca. «Tu hermano vive. Por ahora». Dimitri se puso de pie. «¿Dónde está tu muerte?» Koschei chasqueó los dedos. El bosque cambió. Las sombras se alargaron. Los árboles se doblaron. Y de la nada, apareció un sendero. Un camino que nunca había estado allí antes. «Llévame a ella», dijo Koschei. Y Dimitri supo que no había vuelta atrás. Dimitri miró a Iván, que aún estaba tendido en el suelo, con los ojos entrecerrados, como si luchara por recuperar su voluntad. Aunque la sombra de su alma había regresado, algo permanecía en él, algo oscuro. Algo que Koschei había dejado atrás, como una marca. La marca de la muerte. «Levántate, Iván. Tenemos que irnos de aquí, rápido», dijo Dimitri, mientras tomaba a su hermano del brazo y lo levantaba con esfuerzo. Pero Iván no respondía. No completamente. Estaba ahí, pero su cuerpo parecía no estar del todo presente. Koschei, desde su posición distante, observaba con paciencia. Su mirada era fría, impasible, como si todo fuera parte de un juego que solo él entendía. Dimitri apretó los dientes. Debía encontrar la solución, lo que Koschei no quería que descubriera. Sabía que la clave para derrotarlo estaba en encontrar el huevo, el pato, la liebre. El problema era cómo acceder a lo que Koschei había escondido. A lo que nunca dejaba que nadie tocara. Koschei levantó un dedo, y el camino por delante se abrió como una herida en la oscuridad.
El sendero que se estiraba ante ellos estaba rodeado por árboles retorcidos y sombras danzantes, pero a lo lejos, Dimitri vio una luz tenue. Como si algo lo llamara. Algo que prometía respuestas y el final del tormento. «Sígueme», dijo Koschei, su voz resonando en el aire, como una vibración de algo antiguo y olvidado. «Este es el final. El final de tu búsqueda, mortal». Dimitri no dijo nada, pero su mente trabajaba a toda velocidad. Había leído sobre aquel sendero antes, en las historias. Se decía que el camino hacia la verdadera muerte de Koschei solo se mostraba a aquellos dispuestos a sacrificarse. A los que osaban entrar en su reino sin miedo, enfrentándose a lo peor del mal para destapar el secreto que nunca debería ser revelado. Y ahí estaba, ante él, la oportunidad de destruir al ser que había condenado tantas almas a la oscuridad. Tras caminar durante lo que pareció una eternidad, llegaron a un claro rodeado de árboles viejos y quebrados. En el centro del claro, un roble gigantesco se alzaba como un guardián. La corteza del árbol estaba cubierta de símbolos extraños, algunos conocidos, otros incomprensibles. Y en su base, en un hueco profundo, una piedra blanca resplandecía. Koschei se acercó con calma, su figura espectral proyectando sombras largas. Dimitri sintió que un frío intenso lo atravesaba al acercarse al árbol. Cada paso que daba lo llevaba más cerca del inevitable encuentro con lo impensable. «Este es el sitio», dijo Koschei con una calma perturbadora. «Aquí guardé mi muerte. Y aquí permanecerá, por siempre, hasta que el último de los mortales venga a reclamarla». Con un gesto de su mano, la piedra blanca se deslizó hacia un lado, revelando un pequeño cofre de hierro cubierto de raíces. «Ábrelo», dijo Koschei, su voz llena de un poder antiguo que se sentía como una amenaza. Dimitri se acercó, pero antes de tocar el cofre, se giró hacia Iván. El joven aún parecía perdido, como si la conexión entre su alma y su cuerpo nunca hubiera sido completamente restaurada. «Debemos hacerlo rápido», susurró Dimitri. «Este es el momento». Con manos temblorosas, Dimitri levantó la tapa del cofre. Dentro de él, descansaba un huevo brillante, del tamaño de un puño. La superficie del huevo era suave, pero parecía latir con vida propia, como si algo estuviera dentro de él, esperando. Koschei, observando desde su lugar, no se movió. Su sonrisa se había desvanecido, como si todo estuviera funcionando tal como lo había planeado. «Es hermoso, ¿verdad?», murmuró. «Este huevo contiene mi muerte. La aguja que puede matarme. Y tú, joven mortal, no serás el primero en encontrarla». Dimitri sostuvo el huevo en sus manos. Su mente estaba llena de imágenes fugaces, la liebre, el pato, el árbol, los huesos, todo encajaba en su cabeza como un rompecabezas incompleto. Pero sabía que debía destruir ese huevo. Destruir la aguja que encerraba la esencia de Koschei. Alzó el huevo y vio que dentro de él, la forma de una aguja metálica brillaba débilmente. La muerte de Koschei, su verdadera muerte. Era más real de lo que Dimitri había imaginado. La aguja estaba allí, dentro del huevo, esperando a ser destruida. Con una mano temblorosa, Dimitri apretó el huevo. El resplandor de la aguja se intensificó y la sombra de Koschei se tensó. «No lo hagas». Koschei rugió. «Eso es mío. No puedes destruirme, mortal». Pero la presión del huevo era demasiado. Se rompió, dejando escapar un susurro final, y la aguja se alzó, brillante como la luna en la oscuridad. Koschei cayó al suelo, sus ojos vacíos mirando al cielo, mientras su cuerpo comenzaba a desintegrarse lentamente, como polvo en el viento. Dimitri miró, incrédulo, mientras la figura de Koschei se desvanecía. El inmortal estaba finalmente muerto. La maldición que había atormentado a generaciones se desvanecía con la última respiración del monarca maldito. Iván cayó al suelo, su cuerpo recuperando la vida que le había sido robada.
Se levantó lentamente, mirando a su hermano mayor con una expresión de asombro y gratitud. Lo logramos, dijo Iván, con la voz quebrada. Dimitri asintió, sus manos aún temblando. Miró el lugar donde había estado Koschei y se dio cuenta de que la oscuridad que lo rodeaba ya no era tan densa. El aire comenzó a despejarse, y el viento, que antes había sido frío y cruel, ahora era suave, casi como una caricia. Vamos, dijo Dimitri. Volvamos a casa. Mientras se alejaban del claro, el bosque parecía descansar. Y, por primera vez en muchos años, el espíritu de Koschei el inmortal había sido vencido. Esta historia llega a su fin, pero la oscuridad, el misterio, eso nunca termina. Si quieres seguir explorando todo aquello que nos intentan ocultar, dale like y suscríbete para formar parte de esta comunidad. Nos vemos en la próxima historia.